Cuando tú estás en lo natural, tú te recuerdas, aleluya, de cómo has pasado tu vida. ¿Cuáles son las experiencias tuyas de tu vida? Y te recuerdas también de algo que le dicen paradigma. Paradigmas son las maneras y las formas que tú y yo interpretamos la vida. En base a nuestra percepción, a nuestra opinión personal, por lo que hemos vivido, no por lo que el Espíritu de Dios nos dice. Y siendo gente de Dios, usted va a lugares y encuentra gente en los centros psiquiátricos bebiendo pastillas. Y supuestos líderes que son de Dios, que el Señor los cuide, los encontramos en una crisis. Y no estamos diciendo que no son humanos, pero estamos diciendo que no se está ministrando la fuente como debe de ser. Porque si voy a lo natural, no voy a encontrar solución. Pero si voy al poder sobrenatural de Dios, ahí es donde está la fuente. ¿Qué sucede? Mi estilo de vida, mi experiencia, eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Ageo. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ahorita al principio del servicio, de la predicación? Pero hay un principio en la palabra que dice que Dios opera en la verdad. Y la verdad te trae libertad. No la media verdad, sino la verdad. Cuando tú pastoreas tu necesidad por la palabra, cuando la llevas a la cruz, cuando la llevas en oración a Dios, cuando la llevas a través del poder de Dios, pasa de lo natural a lo sobrenatural y tiene un shifting, tiene un giro. Si tú miras a Dios en base a tu personalidad, vas a encontrar un Dios humano. ¿Usted no ha visto eso? Que hay gente que ve a Dios en forma como ellos, en base a su personalidad. Si ellos se sienten tristes, Dios está triste. Si ellos se sienten contentos, Dios está contento. Pero ¿sabes algo? Muy peligroso. Es importante, aleluya, ver a Dios como Él es. En gloria, en majestad, en poder sobrenatural, por encima de todo, porque Él es el creador de todas las cosas y todos los días está creando algo. Hay gente que cree que ya Dios creó porque hizo los cielos y la tierra, pero yo te tengo una noticia de parte de Dios, y es que todos los días Dios está creando, y hasta esta noche Dios va a crear algo en alguien que necesita algo. Si alguien necesita sanidad, Dios va a crear sanidad. Si alguien necesita liberación o necesita restauración, créeme que ahí donde tú estás, tú clamas a Dios y ahí entra el Espíritu Santo a través de la palabra y va a crear lo que tú necesitas. Por eso es que yo no puedo ver a Dios en base a mi personalidad, porque lo vería limitadamente, y Dios es grande y poderoso y su falda llena en el templo. Así que es muy importante definir lo que es natural y lo que es sobrenatural. Te voy a dar un ejemplo rápido. En Primera de Crónicas 21 dice que ahí estaba David. David hace un censo que se le pide que no lo haga, pero dice que Satanás se levantó contra Israel, incitó a David. ¿Por qué traje ese ejemplo? Porque aunque yo sea mujer de Dios, si yo no tengo cuidado en consultar con el poder sobrenatural todas las áreas de mi vida, aún siendo David conforme al corazón de Dios, en ese momento hizo algo que no estaba en la voluntad del Señor. Y esto es un ejemplo para que tú veas que Él no te puede poseer, pero si tú abres la puerta a través de tu mente, de tus emociones, se puede colar una serie de cosas que pueden tratar de sabotear la bendición que Dios te ha dado, y hasta tratar de abortar la palabra que Dios te ha dicho cuando tú eres especial, cuando tú eres de Dios.
Así que mientras más escogido de Dios, más tiene que uno mantenerse bajo la sombra del Shaddai, porque más ataques, más situaciones vienen para tratar de desviarte del camino. Como le pasó aquí a David. ¿Qué era lo que quería el enemigo que hiciera? Que usara su propia fuerza, sus propios recursos. ¿Cuántas veces el enemigo quiere que usemos nuestra propia fuerza? ¿Cuántas veces el enemigo quiere que nosotros usemos nuestros propios recursos? Pero en esta noche, qué bueno que hay una iglesia diferente, hermanos, unos líderes que están conscientes que no es con su fuerza, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Los pensamientos, dijimos que es una forma de ataque de batalla espiritual. Filipenses 4:7 dice, todo lo verdadero en esto piensa. Cuando estamos en ese arrepentimiento, pensando en lo verdadero, en la palabra de Dios, ocurre cambio. Diga conmigo cambio. La palabra, el Espíritu, la intimidad con Dios comienza a girar tu mentalidad, te da un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y sobre todo te despojas del viejo hombre y entras en el secreto de Dios. Eso yo sé que ustedes lo saben. Gloria al nombre de Jesús. Mujer, ya tú sabes que tienes que levantarte. También sabes que no podemos usar de excusa las maneras y las formas, porque el Señor quiere que se la entreguemos nuestra mente, para entonces a través de la verdad Él entregarnos el poder de la resurrección. Activar no información, sino revelación en nuestra vida. Ya tú lo entendiste en esta parte del mensaje. Pero cuando viene esa otra frase, llegó la resurrección. Así que mujer despierta, la primera parte lo que se refiere es, despiértate, quiero hablarte de revelación, entrégame tu mente, porque te voy a transformar, te voy a llevar a otro nivel, quiero entregarte más revelación. Todo eso conlleva la primera parte, mujer, levántate. Y la segunda parte, llegó la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, no podemos hablar de ella sin primero hablar de la muerte. Y todo el mundo habla de la muerte en la parte física. Y me encantó todas estas películas que hablaban de la muerte física en el aspecto de que esta vez fueron más cristocéntricos, presentaron las cosas más bíblicas posibles. Pero ¿sabes algo? Hay algo que nadie se ha atrevido a ilustrar, y no es la muerte física nada más, es que ahí hubo muerte espiritual también. Ahí se cargó la muerte emocional, ahí se cargó todo, la muerte total. Y esa parte nadie se ha atrevido a hacer un drama y explicarlo, porque cuando Cristo murió y resucitó, Él cargó todo el peso de la muerte total en todas las áreas para darnos a nosotros victoria en todo tipo de crisis. Aleluya. Por lo tanto, Él murió por ese rechazo que tú sientes. Que la gente que se supone que te diera amor, no te lo dieron. Él murió por ese sentimiento. Aleluya. Él murió por esa ira que se siente cuando uno es maltratado por una persona que dice: tú no sirves para nada, tú nunca llegarás a ser nadie, yo soy el que te ayudo y sin mí tú no eres nada. Los sueños que una vez tú trataste, pero por alguna razón se abortaron. Él murió para mantenerte en sanidad física, emocional y espiritualmente. Él murió por los problemas de autoestima y de identidad. Cuando te sentías inadecuada y no sabías ni cómo tomar el micrófono a causa de todo el maltrato, tú no sabías ni quién tú eras. Pero Dios te había mirado
Y dijo, tú no sabes quién tú eres, pero yo sé quién eres tú. Porque yo no te miro por lo que tú eres, sino por lo que yo declaro que de hoy en adelante tú vas a ser. Él llevó ahí tu maternidad, tu paternidad. No solamente física, sino por todos aquellos proyectos que nacen cuando tú pones tus funciones en las manos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él murió por la provisión, por la restauración de tu mente, corazón, alma, espíritu, cuerpo, familia, ministerio. Por todas esas cosas, por tu testimonio. Murió por tu ego, por tu personalidad, por tu carácter, para que tus defectos se convirtieran en virtudes. No todo el mundo ha presentado el mensaje de la cruz de esa manera. Pero es tiempo que alguien lo ilustre. Y es tiempo que tú sepas que no solamente Dios te da salvación, Dios te da sanidad física, sino que también Dios te restaura. No importa lo que tú estés pasando, tú vienes a Él y Él no te echa fuera. Así que Él lo hizo. Y no por una sola mujer o un solo hombre. Lo hizo por millones y millones. Gloria a Dios. Integralmente. Él fue el que conquistó el plan de redención para nosotros. Pero falta algo. Lo dice Mateo 12:40. Dice que 3 días. Aleluya. Él fue allá al corazón de la tierra y agarró la llave de la muerte. Y no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual, de la muerte emocional, de hacer ayuda idónea y de la simiente, la generación por generación. Por lo tanto, no te puedes quedar atrás. Tienes que entender cuál es tu rol. Tienes que entender que de ti nacen generaciones. Y tienes que entender que para algo así realmente hay que estar saturado con el poder de Dios. Así que Él despojó a todo principado, a toda potestad públicamente, triunfando sobre ellos. Y a través de todo esto, aleluya, entramos en el poder de la resurrección. Número 1, lo primero es despiértate. Lo segundo es renuncia a todo aquello negativo que trata de atacar tu mente para robar la visión que Dios ha dado. Bendito Jesús, aleluya. Y te dije que para ver resurrección hay muerte. Yo no estoy diciendo con esto que te vas a morir físicamente, Dios te me cuide. Pero sí hay muchas cosas que a veces tenemos que renunciar para que otras cosas nazcan en nuestra vida. En la primavera, tú puedes ver cómo nace. Pero nacen las flores, vienen las aves, cambia la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque en el invierno todo eso como que murió. Y cuando llega esa primavera, ¿qué es lo que sucede? Una nueva canción. Una nueva restauración. Se vuelve a escuchar el sonido de la tórtola. Se vuelve a escuchar. Se vuelve a ver ese calor del sol que vuelve a hacer la semilla brotar. Pero esa semilla murió para luego renacer. Y hay muchas cosas que tienen que morir en nuestra vida. Muchas emociones, muchos pensamientos, sentimientos, actitudes, para que puedan nacer esa transformación, esa activación que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Y a veces decimos, pero es que yo me siento bien. Pero cuando tú te sientes bien, siempre Dios tiene algo mejor, una gloria mayor. Posiblemente Dios quiere darte nuevos niveles de intercesión, nuevos niveles de adoración, nuevos niveles proféticos, nueva unción en lo que estás haciendo. Lo estás haciendo bien para la gloria de Dios, pero siempre Dios equipa más y más
y más. Por eso Dios nos hace pasar por ese proceso. Aleluya. Recuerda, está la resurrección y es gratis para todo el que cree en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si quieres restaurar tu vida y resucitar algo que está dormido o que está muerto, que tenga un awakening, es necesario que entregues aquello que tiene que morir en la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces es nuestro yo. Muchas veces es nuestro ego. Pero Dios nos ha dado las llaves y el poder de la resurrección. Una resurrección sobrenatural que es como una ola que se mueve por doquier a todo aquel que crea. Pero Dios me enseñó lo que era lo sobrenatural. ¿Cómo? Antes yo podía depender de aquellas cosas que había aprendido. Pero llegó un momento en el ministerio que yo tuve que aprender a depender de Dios. Y cuando aprendí a depender de Dios, empecé a ver los cielos abiertos. Empecé a ver el girar en mi ministerio y en mi vida personal. Le doy hoy gracias a Dios, porque muchas cosas tuvo Dios que transformar en mi vida para poderme llevar a otro nivel. Era una joven que amaba a Dios y que trabajaba para Dios, pero siempre había algo que Dios quería obrar en mi vida para llevarme a otro nivel. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Que no entremos en esa situación de que está todo bien. Todavía hay algo que Dios tiene más para ti. Todavía hay algo más que Dios quiere entregarte a ti y a mí. De gloria en gloria, de triunfo y en triunfo. Cuando entra el poder de la resurrección, ese poder te restaura y te ayuda a servir en cualquiera de los ministerios. La Biblia expresa en Hechos 4:33 que después de la resurrección vino Pentecostés y ahí había gran poder, testimonio, y era como una ola del poder de la resurrección. Quiere decir que cuando el poder de la resurrección te levanta, lo que viene para tu vida no es negativo. Es cosa que ojo no vio ni oído escuchó. Es lo que Dios activa dentro de ti. Gloria a Dios. El texto dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si morimos a nosotros mismos, entregándole todo nuestro ser a Dios, juntamente con su poder, con su espíritu, con su palabra, resucitamos en su poder y en su autoridad en todas las áreas de nuestra vida. En esta noche, despiértate. Estoy acabando, despiértate. No permitas que la mente ni las pruebas te roben esa gran bendición que Dios ha declarado sobre ti. Si hay algo que hay que entregar para que Dios lo cancele y se resucite ese poder, esa área en nuestra vida, lo hacemos. Porque una vez entramos al poder de la resurrección, he aquí Dios hace cosa nueva. En esta hora, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué quieres que suceda en tu vida? Posiblemente te sientes bien, pero Dios te ha hablado de